Bueno, si ese aplauso es para Jesús, dáselo más fuerte. Eso. Muy bien. Feliz año. Dígale a la persona que está a su lado, feliz año. Muy bien, bienvenidos a Somos Uno Cali. Y lástima desacomodarte, pero vamos a ponernos todos en pie. Yo no les dije que se sentaran, ¿ves? Por favor, nos ponemos en pie. Y yo quiero hoy hablar de un tema que se llama ser luz para brillar en este 2025. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Mario Osorio. Bienvenidos para las personas que están en este lugar por primera vez. Ser luz para brillar en este 25. Y sabes, yo quiero partir de una premisa, y es que si quieres brillar en este 2025, tienes que empezar por ser sabio. ¿Tienes que empezar por qué? Ser sabio. Y quiero que juntos leamos esta palabra que está en Proverbios 1:7. ¿Listo? Vamos a leerlo a la cuenta de 3. 1, 2, 3. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Y ahorita vamos a hacer algo. Vas a tomar dos personas. Vamos a hacer grupos de a 3. Listo, rápidamente. Toma 2 personas ahí donde estás. Y yo quiero darte un minuto. No de a 4, 5, 6, no, de a 3, tresitos. Que por ahí veo hileras enteras, cogidas de la mano, no. Y quiero que ores un minuto. Bueno, ya 50 segundos. Para que en este año Dios le dé sabiduría a esas personas con las que estás ahí. ¿Listo? Ya. Empieza a orar por esas personas. Dios, te pido que le des sabiduría a mis compañeros. Por favor, guíalos en este año, en las decisiones que tengan que tomar. Dale sabiduría a nivel laboral, a nivel de estudio, a nivel familiar. Guárdalos, Dios, guíalos, Señor Jesús, te lo pido. Dale sabiduría a nivel sentimental, que sepan guardar su corazón, que sepan tomar decisiones correctas. Señor, que este año sea un año donde te conozcan, donde puedan andar con temor tuyo, como dice esta palabra. Que tu palabra, Señor, guíe el camino de ellos, que tu palabra los guarde, guárdalos, bendícelos. Señor, que este sea un año donde tú los lleves a nuevos niveles de oración, a nuevos niveles de intimidad. Señor, bendecimos su vida, dale sabiduría y guíalo, guárdalo en el nombre de Jesús, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Muy bien, ahora sí se puede sentar, ven. Bueno, y vamos a hablar de este tema que me encanta, un tema que siempre me ha llamado mucho la atención y desde hace mucho tiempo he estado súper interesado y he tratado de leer el libro de los Proverbios todos los días, y es el tema de la sabiduría. Por eso me llama mucho la atención la vida de Salomón. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que Dios se le apareció a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras. Y Salomón no le pidió plata, no le pidió oro, no le pidió vencer a sus enemigos. Salomón le pidió: dame sabiduría. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que nunca hubo ni habrá una persona tan sabia ni tan rica como Salomón. Y lo primero que quiero decirte esta noche, bueno, esta tarde, es que tú tienes un llamado a brillar y a hacer luz. Dice la Biblia en Mateo 5:14, ustedes son la luz del mundo. ¿Ustedes qué? Son la luz del mundo. Y dice la Biblia en el versículo 16, así dejen ustedes brillar su luz ante toda la gente. Tú fuiste llamado a brillar. Dígale a la persona que está a su lado: fuiste llamado a brillar. Muy bien. Y en el 2024 hubo muchos personajes que brillaron, ¿verdad? Por ejemplo, a nivel de fútbol, si hablamos de fútbol, 2024 fue un excelente año para Luis Díaz. Me adelanté. Fue un excelente año para Luis Díaz en el Liverpool. James Rodríguez hizo una gran Copa América. No podemos dejar de hablar de Donald Trump y Elon Musk. El pastor Castellanos viajó por muchísimos países enseñando y haciendo la visión.
Y sabe algo, y no colocándome al nivel de estas personas, pero personalmente para mí, bueno, valga la redundancia, personalmente 2024 fue un excelente año para mí. Por ejemplo, con mi esposa pudimos ver el milagro de pagar totalmente el carro. Nos metimos ya en vivienda propia. Ministerialmente pude ver cómo se casaban discípulos. Se casó, Lucho, aunque ya cuando se casó no era discípulo mío, sino el pastor. Alexis y Rosy. Se casó Dailín y Alex. Dailín es discípula de mi esposa. Se casó Salcero. Y en este año queremos seguir viendo cómo se casan esas personas y avanzan, cómo se casan discípulos. Y sabe algo, en este 2025 tú fuiste llamado a brillar, y yo quiero hacerte una pregunta, y es: ¿cómo fue tu 2024? Si pudiésemos hacer una autoevaluación en este momento, ¿cómo fue tu 2024? Si pudieras catalogar tu 2024, dirías: ¿fue bueno? ¿Fue regular? ¿Fue malo? ¿Un año para el olvido? Quiero decirle de parte de Dios que 2025 va a ser el mejor año que usted hasta ahora ha vivido. ¿Cuántos lo creen y dicen amén? No, voy a volver a repetirlo. A ver, ¿cuántos se quieren casar en el 2025? Ahí sí me motivaron, ¿no? Voy a volver a repetirlo. Quiero decirle, la palabra es para el que la tome. Quiero decirle que el 2025 va a ser el mejor año que hasta ahora usted ha vivido. ¿Cuántos dicen amén? Eso. ¿Cuántos se van a casar en el 2025? Dios te bendiga, hermana, y traiga ese siervo y te calme. No, mentira. No. Dios va a traer ese hombre de Dios para ti. Muy bien. ¿Y sabe algo? Todos tenemos un llamado a hacer luz, a brillar. Y 2025 es un año donde tú tienes que brillar, pero tenemos que entender lo que dice Efesios 5:8. Dice: pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Por lo tanto, vivan como gente de luz. Y miren, el Señor empieza a establecer una relación entre ser una persona de luz y ser sabio, y ser una persona de oscuridad y ser necio. Las dos cosas van de la mano. Cuando yo soy una persona de luz, soy sabio, o cuando soy un necio, ando en oscuridad. Mire lo que dice el versículo 9 de Efesios. Pues esa luz, subrayo la palabra luz, está súper chiquito, perdón, que está dentro de ustedes produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas. Versículo 11 dice: no participen en las obras inútiles de la maldad y la oscuridad, al contrario, sáquenlas a la luz. Y está hablando de la luz y la oscuridad. Y mira al final lo que dice, hablando de la luz y la oscuridad: así que tengan cuidado de cómo viven, no vivan como necios, sino como sabios. O sea, el Señor está diciendo: una persona de luz es sabia y una persona de oscuridad es necia. Y miren, aquí es donde podemos entender que si tú quieres tener un 2025 en éxito, si quieres tener un 2025 un año que hasta ahora nunca has visto en el mover de Dios, tienes que decidirte por la sabiduría. Tienes que decidirte por ser sabio. Tienes que tomar la decisión de ser sabio, de ser sabia. Para poder brillar en este 2025, toma la decisión de ser sabio. Y lo primero que quiero enseñarte esta tarde es que tenemos que entender la sabiduría, la diferencia entre la sabiduría y la necedad. Mira lo que dice Efesios 4:22. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Y Efesios nos muestra esa diferencia. Nos dice que el necio es una persona gobernada por su naturaleza pecaminosa. En su vida hay sensualidad, hay engaño, pero que la persona sabia es una persona que ha permitido que el Espíritu de Dios renueve sus pensamientos y sus actitudes. Efesios 4 muestra las características de una persona necia. Vamos a poner el versículo, no los voy a leer, pero ahí ustedes pueden ver subrayado: una persona necia tiene la mente vacía,
tiene el entendimiento entenebrecido, tiene dureza de corazón, es ignorante, viven ajenos de la vida que proviene de Dios. Y en la consecuencia está en el versículo 19, el estilo de vida. Después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron al libertinaje para cometer con avidez toda clase de impureza. Ahí usted tiene la descripción de una persona necia. Pero haciendo el estudio de este tema, me acordaba de este verso. Mire lo que dice Salmo 14:1. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Y mire, una persona necia piensa, habla y actúa de acuerdo a su propio razonamiento. Le guía el yo. Puede venir a la iglesia, puede escuchar un mensaje de Dios y estar físicamente aquí en la iglesia, ir a una célula, pero en su corazón dice: no hay Dios, porque yo vivo mi vida como yo quiera. No ora, no tiene en cuenta a Dios para sus decisiones, no lee la palabra, no le interesa lo que Dios diga. Pero la persona sabia es una persona que está interesada en entender lo que a Dios le agrada y quiere actuar en consecuencia de ello. Versículo 10 de Efesios 5 dice: averigüen bien lo que agrada al Señor. La persona sabia busca entender lo que a Dios le agrada. Escúcheme, por encima de sus emociones y sentimientos, es una persona, escúcheme, que tiene temor de Dios. El sabio tiene temor de Dios. Miren, hay un librito muy sencillito, chiquito, que les quiero recomendar. Se llama El Principio de la Pureza. Es un libro que trata sobre sexualidad. Y me encanta algo que yo leía en ese pequeño librillo de un líder de una iglesia que le confesó al escritor de este libro lo siguiente: ha habido momentos en que he tenido serias tentaciones de cometer adulterio. Me gustaría decir que mi amor a Dios y a mi esposa bastaron para impedir que tuviera sexo con otra mujer, pero en realidad todo se redujo a terror puro y simple. Escuche lo que este hombre decía: estaba seguro de que si viajaba por ese camino, dejaría que mi vida se volviera desdichada. Y mire lo que dice el autor del libro. Es un hombre sabio, un hombre que actuó defendiendo sus intereses. Sabe que la impureza va a ser castigada y la pureza va a ser recompensada cuando llegue el momento de la paga en el cielo. Habría sido un intercambio fatal. Era demasiado listo para hacerlo. Y mire la pregunta que él se hace: ¿se trata de una motivación inferior, menos digna? No, este hermano nunca cayó, nunca hizo naufragar su familia, nunca avergonzó a su iglesia, nunca le rompió el corazón a su esposa, nunca le hizo daño a sus hijos, nunca destruyó su ministerio. ¿Le parece que su esposa y sus hijos estarían agradecidos porque el temor de Dios lo mantuvo puro frente a sus oscuras tentaciones? Claro que sí. El temor de Dios no nos debería aterrorizar hasta perder el sentido. Nos debería asustar para recuperar el sentido. Proverbios 14:27. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Y me pareció súper chévere esto mientras preparaba el tema, porque este hombre, a pesar de las luchas terribles que había tenido, fue sabio. Fue sabio. Y en este 2025 vas a tener tentaciones. Tienes que ser sabio. Y el libro se llama El Principio de la Pureza porque él dice que el principio es que la pureza siempre es inteligente, pero la impureza es insensata. Una persona que actúa con temor de Dios defiende sus intereses, defiende su familia, defiende su futuro. Muchos no están casados aquí, pero yo ya los veo casados. Simplemente es cuestión de ¿qué? ¿Qué factor nos limita para ver lo que hay en el futuro? Muy bien, de tiempo. Es más, a todos ustedes yo ya los veo con hijos. Solo es cuestión de ¿qué? De tiempo. Pero usted desde ya empieza a marcar su porvenir. Actúe sabiamente. Mire, quiero hablarle algunos versículos que nos dice la Biblia que me parecen espectaculares
acerca de la sabiduría. Mire lo que dice Proverbios 16, o más bien le voy a decir algunas características de la sabiduría. El primero, la sabiduría es más valiosa que el oro. Más vale adquirir sabiduría que oro, más vale adquirir inteligencia que plata. Todos ustedes saben que los dioses de este mundo son el sexo, el placer, el dinero, la fama. Y lo primero que nos enseña la palabra es que la sabiduría es más importante que todo esto. La sabiduría es lo primero. Lo segundo, lo primero, la sabiduría es más valiosa que el oro. Lo segundo, la sabiduría no se queda mirando el pasado. Mira lo que dice Eclesiastés 7:10. Nunca preguntes por qué todo tiempo pasado fue mejor. No es de sabios hacer tales preguntas. Brutal, ¿no? Nunca te preguntes por qué todo tiempo pasado fue mejor. Cómo la pasábamos allá y ahorita tan mal que la... No, eso hace una persona necia. No mires el pasado con añoranza. Cómo pasábamos esos 24 y esos 31. Por eso diciembre es un mes tan crítico para muchos, porque viven en el pasado y escuchan las campanas de la iglesia. No, alégrese. Mira el futuro. La sabiduría mira el futuro. Lo tercero, la sabiduría, ojo con esto, nunca es orgullosa ni soberbia. Santiago 3:13. ¿Hay entre ustedes alguien verdaderamente sabio y entendido, que demuestre su sabiduría con buena conducta y con buenas obras hechas con humildad? El verdadero sabio no es orgulloso. Brutal, ¿no? Lo siguiente, la sabiduría, escuche esto porque nos fallamos como jóvenes mucho en esto. La sabiduría siempre oye consejos, y no de cualquier persona, de la gente correcta. Mire lo que dice: el orgulloso solo genera contiendas, pero la sabiduría está con los que oyen consejos. Proverbios 3:10. Lo siguiente, la sabiduría siempre es obediente. Proverbios 10:8. El de sabio corazón acata las órdenes, pero el necio y rezongón va camino al desastre. Ojo con esta que sigue, y le pregunto: ¿con quiénes usted se relaciona? Escúcheme, muéstreme sus amigos, muéstreme las personas a las que usted les comparte sus sentimientos más íntimos, y usted le presta su corazón y sus oídos, y te voy a mostrar tu futuro. Si está con los borrachos, vas a ser un borracho. Si está con los inmorales, vas a ser un inmoral. Si está con los viciosos, vas a ser un vicioso. El necio, me perdí, ya. Proverbios 13:20. El que con sabios anda, sabio se vuelve. El que con necios se junta, saldrá mal parado. Mario, yo no escojo mis amigos. Error. Usted no escoge dónde nace. Usted no escoge su nombre. Usted no escoge su familia. Pero usted sí escoge con quién se junta. Y hay muchas cosas más que usted escoge. Lo siguiente, la sabiduría acepta la corrección. Duro para nosotros como jóvenes, porque no nos gusta que nos corrijan. No nos gusta que nos digan: pilas, que estoy viendo en ti orgullo. Pilas, que esa amistad con este chico, con esta chica, no me agrada. No le veo buenas intenciones a eso. Pilas, nos molesta. Y mire lo que dice la Biblia: el necio desdeña la corrección de su padre, el que la acepta demuestra prudencia. Bueno, vamos a seguir. Hay muchos más, pero pueden buscarlos en la Biblia. Lo tercero, tú tienes un llamado a vivir como sabio. Efesios 4:15 dice: pero esto quiero decirles en el nombre del Señor, y en esto quiero insistir: no vivan ya como la gente sin Dios, que vive de acuerdo a su mente vacía. Y si Dios te está diciendo: no vivas como necio, vive como sabio, es porque quien toma la decisión, usted. ¿Saben? Una vez un pastor, esta historia la escuché hoy en un podcast, un pastor iba rumbo a una reunión del colegio de sus hijos.
Iba tarde porque después de ahí iba para otro lugar, iba un poco azarado, preocupado. ¿Sabe algo? Iba a cambiar un semáforo de verde a amarillo y él aceleró y pasó en amarillo. Él dice que pasó en amarillo. Llega al colegio y una mujer estaba furiosa y le dijo: ¿sabe qué, pastor? Por gente como usted es que mi esposo no va a la iglesia. Y el pastor le dijo: ¿y por qué? ¿Yo qué hice? Usted le tiró el carro a mi esposo. Mi esposo iba pasando la calle y usted le tiró el carro a unas pocas cuadras de aquí. Y me encantó lo que este pastor dijo. Este pastor dijo: no acepté la manipulación, porque cada quien decide si acepta al Señor o lo rechaza. Escúcheme, aceptar al Señor y vivir de acuerdo al Señor no es que yo no voy a la iglesia porque tal, es que yo no voy a la iglesia porque es que yo no me entrego a las cosas de Dios, porque es que cada quien toma la decisión. Tú tomas la decisión de entregarle tu corazón al Señor o de sencillamente seguir viviendo una vida sin Dios. Por eso lo cuarto, sé cuidadoso con tu estilo de vida. Dice la Biblia en Efesios 5:3-9 que no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza ni avaricia ante ustedes. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. Los cuentos obscenos, las conversaciones necias y los chistes groseros no son para ustedes. En cambio, que haya una actitud de agradecimiento a Dios. Y todos los días, escúcheme, usted se va a enfrentar a situaciones que van a poner a prueba su carácter, y en donde usted va a tener que decidir si actúa como un hombre o una mujer sabia, o como un necio o necia. La palabra de Dios es lo que te va a ayudar a distinguir entre lo correcto y lo que no es correcto. Pero todos los días vamos a ser probados. Todos los días y en cada momento tú vas a tener que tomar la decisión de vivir como sabio o vivir como un necio. Por eso determínate a ser luz, determínate a ser sabio. Dice Efesios 5:8: pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Por lo tanto, vivan como gente de luz. Escúcheme, usted toma la decisión de que el 2025 sea diferente. Usted toma la decisión de si empieza a dar pasos hacia el altar. ¿De qué manera? Cuando usted dice: líder, ayúdeme a trabajar en mi carácter. ¿Se quiere casar? ¿Qué libro se ha leído? ¿Usted es una persona orgullosa, altiva, arrogante? ¿O usted es una persona que es desordenado? ¿O usted es una persona que por ahí su temperamento melancólico le juega muchas veces en contra? ¿O el colérico? Bueno, algunos no saben de qué estoy hablando, pero ¿a qué voy? A que empieza a prepararte, empieza a estudiar, a leer libros que te hablen y te confronten de sexualidad. ¿Tienes luchas con la inmoralidad sexual? Te recomiendo este libro, pero hay muchos libros. Tienes luchas con la pornografía, con la masturbación, y pretendes así casarte en el 2025, pretendes así pasar a otra etapa. Es que yo quiero ya pasar a una etapa de amistad especial, de noviazgo. Siempre yo les he dicho a mis discípulos: tienes que leerte un libro, tienes que trabajar en áreas de tu vida. ¿Cuántos libros nos leímos con Sebastián, con Alexis? Nos sentábamos. Noviazgo con propósito, nos lo recomendó el pastor. Es más, casi todos los libros, por no decir que todos, recomendados por el pastor. Van a leerse tal libro. Con Sebastián, bajo el abrigo, el abrazo del Padre, no sé qué. Bueno, trabajamos. Tome la decisión de empezar a que su 2025 sea diferente desde ya. Pero por encima de todo, la Biblia. Si tú no tienes una buena relación con Dios, es imposible. Tienes que tener una buena relación con Dios.
Dice Derek Prince en un libro que se llama Manual del Cristiano Lleno del Espíritu: la medida en la que amas a Jesús es cuánto lees su palabra y la estudias. Y eso me llamó mucho la atención, porque yo decía, bueno, yo puedo decir que amo a Jesús, pero si yo no amo la Biblia. Y dice él, pues es que Jesús es la palabra. La Biblia dice: el verbo se hizo carne. Jesús es la palabra. Tienes que estudiar la palabra. Deshágase de su vieja naturaleza. Deje la necedad, deje la inmadurez, empiece a trabajar en esas áreas de su vida que usted sabe que están débiles. Y le aseguro que se va a casar y tendrá que empezar a decir, bueno, y ahora necesito empezar a trabajar otras áreas. Ahora yo estoy trabajando áreas de mi vida como casado, y ahí tengo una lista de libros que tengo que estudiar, porque necesito ser mejor esposo, mejor papá. Me estoy leyendo un libro que se llama Cómo pastorear el corazón de tus hijos, porque no nos enseñan a ser padres. Tenemos que estudiarlo y aprenderlo. Me estoy leyendo un libro del área sexual que se llama La batalla de cada hombre. Me voy a leer un libro que se llama El matrimonio, de un tremendo autor que se llama Timothy Keller. Prepárese, estudie. Mire, acepte que sin Dios usted no puede. Usted no puede seguir viviendo el 2025 como el 2024 y esperar que su 2025 sea diferente. Imposible. La primera determinación que tienes que tener hoy es: voy a tener un devocional, voy a tener un lugar de oración, voy a tener tiempos de oración, voy a tener tiempos de lectura de la palabra, voy a tener tiempos donde empiece a estudiar la Biblia, voy a tener tiempos donde empiece a orar y a expresarle mis sentimientos al Señor. Miren, vivimos en un mundo donde se nos enseña que obtenemos logros por nuestros propios méritos y no incluimos nunca a Dios en esa ecuación. El mundo nunca te va a decir: hey, ora, hey, lee la Biblia. Nunca. Pero es imposible sin Dios. Dios es quien nos da sabiduría e inteligencia. No seas necio andando en tu propio entendimiento y pensando que tú solo puedes y que yo lo voy a hacer y lo voy a lograr sin tener en cuenta a Dios. Y lo último, la decisión la tomas tú. La decisión es tuya. ¿Qué vas a escoger? ¿Sabiduría o necedad? Viene el 2025. Estamos a 4 de enero. Sí, 4 de enero. Pero tenemos 361 días por delante. Tenemos 361 días para ustedes de ya empezar a tomar la decisión de ser sabio, de buscar a Dios con todo su corazón, de tener temor de Dios. Miren, si el principio de la sabiduría es el temor a Dios, ¿cómo va a haber temor de Dios en una persona que no lee la Biblia? David Ormachea dice: tu Dios es tan grande como el conocimiento que tienes de ese Dios. Y me llamó mucho la atención esa frase: tu Dios es tan grande como el conocimiento que tienes de ese Dios. ¿Y cómo vamos a conocer de un Dios al cual no estudiamos? Porque no leemos la Biblia, porque no hacemos estudios bíblicos. Un libro es un estudio bíblico. Ahora, esto jamás va a reemplazar una comunión íntima con Dios, jamás va a reemplazar tus tiempos de oración, porque estas son las experiencias y el estudio de otro, pero yo tengo que tener mi propia experiencia. Métete con Dios. Así que te invito en que este 2025 puedas vivir de una manera sabia. Pídele a Dios que te dé sabiduría y aplícala. Vamos a ponernos en pie, oramos. Cumplí el tiempo. Y quiero que volvamos a unirlos las mismas 3 personas que oramos al inicio. Los mismitos, los mismos con los mismos, las mismas con las mismas, del mismo modo, en el sentido contrario, bueno, en fin.
Y yo no le voy a guiar en esta oración. De acuerdo a lo que usted aprendió hoy, va a orar por esa persona. Y voy a darles 1 minuto para que ores por esas personas. A partir de ya. Vamos, ora por él, no te canses, ora por ella. Tal vez esa persona está teniendo luchas, tal vez hay decisiones que no ha podido tomar porque le ha costado. Tal vez tiene luchas con su identidad. ¿Sabes cuánta gente hay, cuántos jóvenes hay que se miran a un espejo y dicen, soy tan feo, soy tan fea? Ora por esa persona para que la imagen de Dios pueda estar en él y no tome decisiones basado en lo que le dice su espejo. Padre, gracias por esta tarde. Señor, mi oración esta tarde es: infunde tu temor en nuestros corazones, Jesús. Despierta a hombres y mujeres, jóvenes y jovencitas, que tengan fuego, deseo, anhelo por la palabra de Dios. Infunde tu temor en nuestros corazones, Jesucristo. Levanta una generación de jóvenes que te amen, Jesús, que te busquen, que oren, que se muevan por la palabra, que sepan decirle no al pecado. Hombres y mujeres sabios que en este 25 van a brillar como nunca antes, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Muy bien. Y quiero ¿Cómo te gustaría ser recordado? Fuiste creado para impactar más allá de lo que puedes ver. La mejor herencia es aquella que permanece en lo eterno. Nuestro mayor legado es la fe. Así como Abraham, Isaac y Jacob decidieron creer y dejaron una huella en la humanidad, Dios te llama a pasar la antorcha a la siguiente generación para seguir llevando el legado de Jesús en la tierra. Es momento de ser parte de este avivamiento.
Convención Internacional El Legado 2025.